Buenos días a todos. Vamos a continuar con el libro Breve Historia de este Utomundo. Capítulo número 20. El Utomundo va a la guerra. Rememoremos, terminada la resaca napoleónica con el desplome de Napoleón III, que cayó preso en combate contra Alemania y fue depuesto en París en 1870. Sobrevivieron algunos relativamente tranquilos en Europa, bajo la tutela continental de Alemania. Otros rincones del globo acusaban, empero, inquietud y movimiento. Tras un sueño de siglos, Japón despertaba y lo hacía con las malas maneras de aquel a quien interrumpen bruscamente el sueño, al entablar guerras contra China y Rusia en el ocaso siglo XIX, abandonó su propia concha y empezó a mostrar los dientes. A su turno, Estados Unidos exhibía los músculos que le había proporcionado su debut como imperio económico. Turquía y Rusia miraban con el rabillo del ojo lo que ocurría a su alrededor. El resultado es que, vista la situación, todos los países decidieron armarse y que más Alemania, cuyo Kaiser Guillermo II era un megalómano obsesionado por fortalecer la armada germana para demostrar al rey de Inglaterra que él la tenía más grande. El 28 de junio de 1914, un terrorista serbio asesinó en Sarajevo al archiduque austriaco Francisco Fernando y explotó la guerra. La llamaron la Guerra Final porque sacudió muchas áreas del planeta e historiadores ingenuos creyeron que era el no va más. Ignoraban que, como expresó Bertrand Russell, al resumir la historia universal, desde que Adán y Eva comieron la manzana, el ser humano jamás se ha abstenido de cuánta locura le ha sido posible cometer. Bajo la marca Poderes Centrales, Alemania y Austria se unieron contra Francia, Rusia y Serbia, los aliados. Como ya es costumbre, Polonia, Bélgica fueron las primeras víctimas de los ataques de los poderes centrales. Gran Bretaña, preocupada por los acorazados del Kaiser, se alineó con Francia. Turquía pidió ingreso al equipo alemán. Grecia solo podía estar donde no estuviera Turquía. Japón no quiso que la dejaran de lado, de modo que posó para la foto junto a los aliados. Bulgaria se matriculó en el grupo contrario. Las acciones dieron tempranos y fructíferos resultados a los poderes centrales, que llegaron hasta las goteras de París. Atacaron a Rusia y dominaron el centro de Europa. Desde la otra orilla del Atlántico, Estados Unidos declaró una inquietante neutralidad, pero los torpedos alemanes que hundieron el transatlántico Lusitania, donde viajaban numerosos ciudadanos estadounidenses, empujaron a Washington a entrar a la batalla, al lado de los aliados, bando al que había renunciado Rusia, tras la revolución bolchevique. Era 1917, la guerra traía hambre generalizada, ruina económica, millones de civiles muertos y un desfile aterrador de nuevas armas. Tanques, aviones de guerra, bombardeos dirigibles, submarinos, gas letal, ametralladoras ultramodernas. Buena parte del combate se dio desde las trincheras, preámbulo ominoso de las fosas funerales. La entrada de las tropas de Estados Unidos definió la guerra a favor de los aliados, como volvería a ocurrir en 1945. En noviembre de 1918 abdicó el Kaiser, desapareció la monarquía alemana y se firmó el armisticio. La Primera Guerra Mundial ya era historia. Unos meses después del Tratado de Versalles, los aliados impusieron a los vencidos severas indemnizaciones y la devolución de los territorios coloniales, conquistados o en disputa. Nacieron Checoslovaquia y Yugoslovaquia. Japón se benefició con los enclaves alemanes en parte de China y el Pacífico. Turquía perdió Egipto, Chipre, Armenia
Mesopotamia, Siria y Palestina. Se planteó una Liga de las Naciones que debía agrupar a casi todos los del estado de Orbe. A muchos alemanes le parecieron excesivas las condiciones de la rendición. Entre ellos estaba un cabo de 30 años que había peleado en Bélgica y Francia, donde resultó herido y lo condecoraron con la Cruz de Hierro. Se llama Adolfo Hitler. El Uto Mundo vuelve a la guerra. Dicen que al perro no le cortan las gónadas 2 veces, pero a este Uto Mundo sí. Termina la Primera Guerra, se inició la reconstrucción de Europa. Estados Unidos, que salió coronado como el gran imperio ecuménico, entró en una breve época dorada de progreso y pachanga, pero acechaban varias amenazas. El Senado de Estados Unidos se negó a ingresar a la Liga de Naciones, con lo cual mató en la cuna aquel proyecto de la paz internacional. Su gobierno optó por el conservatismo y el aislacionismo, y los norteamericanos eligieron un presidente incapaz y ayuno de todo carisma, Warren Harding. La prohibición del alcohol fomentó el consumo de destilado ilícito, circunstancia que alentó la prosperidad de las mafias, la corrupción y la violencia, como sucedió después con la droga. El capitalismo se desmadró, los sindicatos fueron perseguidos, y, para rematar, no se había cumplido 10 años de Versalles cuando, en medio de un fragor cuyos ecos se repiten de vez en cuando, la economía norteamericana se volvió añicos. El desempleo subió a las nubes, el ingreso nacional disminuyó y la mitad clausuraron más de 5.000 bancos. La bolsa de valores rodó al piso y llegó al punto de cerrar sus puertas por unos días. La Gran Depresión saqueó bolsillos y espíritus y extendió su manto sobre Europa. Desentendió a Estados Unidos del exterior por sus propios problemas, abandonó el liderazgo que la victoria en la guerra le había otorgado. Mientras tanto, el cabo Hitler hacía carrera en Alemania al frente del Partido Nacional Socialista, nazi, con una fórmula que a menudo rinden buenos resultados iniciales y funestas consecuencias posteriores. Patriotismo mezclado con el extremismo y con capacidad de conmover las masas, prometía resarcir a Alemania de la derrota de la guerra del 14 y hacer del país un emporio de riqueza. Su oratoria, que habría sido cómica, no fue criminal, provocaba delirio y galopeando en los lomos de una amplia mayoría de votantes. Fue proclamado canciller, el más alto cargo público, en 1933. Una vez allí, Hitler decidió que gobernar Alemania era poco. Quería dominar Europa y, por qué no, el mundo entero. Acusaba el mismo síndrome que había atacado antes a Alejandro el Grande, a Julio César, a Carlomagno, a Gengis Khan, a Napoleón. Solo transcurrieron 5 años antes de que saltara del deseo de la acción. En 1938 forzó la unificación de Alemania y Austria. Unas semanas después anexó a Alemania parte de Checoslovaquia y en marzo de 1939 se apropió directamente de todo Checoslovaquia, que quedó reducida a pretocario suyo. En agosto firmó un tratado secreto de no agresión con la URSS, que luego Hitler cometió el tremendo error de violar, por el cual se repartían Polonia entre ambos. Y sí, sintiéndose protegido por su poderoso ejército y por la tolerancia de algunos países vecinos, el 1 de septiembre mandó los tanques a Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Incivil Española. Incivil, incivilizado, bárbaro, maleducado, grosero, incorrecto, descortés, desconsiderado. A manera de abrebocas de la calamidad que se venía encima del planeta, había estallado en España la guerra civil. La precedieron varios magnicidios cometidos durante el siglo XIX y XX. Largos periodos de inestabilidad política, llegó a tener 28 gobiernos en 5 años. Creciente ensañamiento entre los rivales, repetidos amagos de golpes de Estado. Un cuartelazo encumbró como dictador a Miguel Primo Rivera en 1923. Y el sacudón que significó la abolición de la monarquía por decisión popular y la fundación de la República en 3 días de abril.
de 1931, los ciudadanos repudiaron la corona. El rey Alfonso XIII se exilió en Francia y empezó un lustro de coaliciones, ilusiones, pandillas y pesadillas. Como primer ministro se designó a Manuel Azaña, mitad político y mitad escritor, de quien dijo don Miguel de Unamuno, que era un autor sin lectores y sería capaz de iniciar una revolución con tal de que lo leyeran. No tanto. Pero sí fue uno de los motores de un cambio radical que buscaba el arraigo de las instituciones demócratas, mejores condiciones para los trabajadores, nuevos modelos educativos, reducción de la influencia eclesiástica y obediencia del ejército. Sombra siempre amenazante y pertinaz. Esa era la receta, pero la mezcla de ingredientes a los que debe agregarse la oposición reaccionaria de ricos y conservadores terminó en confuso amasijo. Durante 2 años, de 1931 a 1933, la República realizó trascendentes cambios bajo la guía de una coalición de centro e izquierda. A este primer periodo republicano siguió durante otros 2 años, 1933 a 1935, una alianza de centro-derecha que echó tras los avances del anterior gobierno. La izquierda regresó al poder a comienzos de 1936, pero solo por unos meses, ya que en julio se declaró en rebeldía, armada un sector militar comandado por Francisco Franco, homúnculo de voz fina, corazón de piedra y mirada de hielo. Empezó así una guerra, 1936-1939, que abarcó lucha de clases, de ideologías y de regiones. El general de voz atiplada mostró pronto que era diestro como comandante y siniestro como enemigo. En los primeros 6 meses de alzamiento mandó fusilar a 50.000 republicanos y encarcelar a miles más. Luego de casi 3 años de combate en los que participaron intelectuales y izquierdistas de todo el mundo en desigual lucha contra los nacionalistas y sus aliados nazis y fascistas, Hitler y Mussolini, el movimiento franquista, liquidó la república y los republicanos acabaron enterrados, encerrados o desterrados. Se dice que la guerra dejó 1 millón de muertos, pero probablemente fueron apenas 500.000, suma de víctimas de las tropelías de ambos bandos. Unos 300.000 más se marcharon y nunca volvieron. Con Franco, España dio un salto hacia atrás y padeció una prolongada dictadura que reprimió derechos y ordenó ejecuciones hasta poco antes de 1975, cuando falleció el llamado caudillo, ya viejo y convertido en un saco de tubos, enchufes y catéteres. El generalismo suponía que al pasar a mejor vida él y España, el régimen se sostendría con solidez, sin necesidad de su presencia. Dejo todo atado y bien atado, declaró. Pero el atado empezó a desatarse, el poco tiempo de su fastuoso sepelio y desató del todo en cuestión de meses. Pasaba apenas 2 años, Adolfo Suárez, su heredero a través del restaurado rey Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, tendió un puente de transición hacia la democracia en 1977. Se celebraron elecciones generales, suspendidas desde 1936. En 1978 se aprobó una nueva y demócrata constitución y en 1982 fue elegido presidente el socialista Felipe González, que oculto tras el aliado de Isidoro, había llevado vida clandestina contra el régimen de Franco. Durante la resaca de la dictadura aún se dejaban oír ecos de los nostalgios que prometían un regreso a los viejos tiempos. Retrógrada esperanza que se vio definitivamente frustrada al conjurar el rey un golpe militar en 1981, pero con la consolidación de la democracia en una transición emblemática. Esos ecos se oyen cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Los nuevos fantasmas contra los que ha tenido que luchar España en los últimos tiempos han sido el terrorismo, la crisis económica, la fragmentación territorial y, sobre todo, la corrupción. Esta ya existía durante la dictadura franquista, pero permanecía oculta, enquistada tanto en el sector público como en el privado. La corrupción conspira contra la democracia cada vez más, cada vez más, cada vez más. La historia se repite.
Si alguien no considera suficientemente despiadado en el enfrentamiento que desangró España, que espere un poco, pues ya llega la Segunda Guerra Mundial. Sobre este tema, los actuales terrícolas han leído tanto, asistido a tantas películas en las salas de cine, visto tantos documentales en la televisión y soportado tantas noticias posteriores que no vale la pena repetir aquí los detalles de aquellos 6 pavorosos años. Basta con decir que fue de cierto modo una reiteración de la historia de la Primera Guerra Mundial. Se inició con avances veloces y éxitos de Alemania, a los que ofrecieron tener resistencia a los viejos aliados. Luego siguieron fracasos casi irreversibles de los ejércitos italianos de Mussolini, socio de Hitler. Ataques japoneses entre entrada de Estados Unidos en el escenario cuando el malo de la película amenazaba con ganar la pelea. Explosión de las bombas atómicas en Japón, victoria final de los buenos y una nueva entidad supranacional, la Organización de las Naciones Unidas, diseñadas para evitar esa tercera guerra que esta vez se acabará con todo el planeta. Una diferencia importante entre las dos conflagraciones es que en 1914 los líderes de los países aliados eran unos mediocres. El presidente gringo Woodrow Wilson se caracterizaba por arrogante, incompetente y poco querido en su país. H.G. Wells, el primer ministro francés Georges Clemenceau, tenía como único interés la grandeza de Francia, y el primer ministro de Gran Bretaña, David Lloyd George, posaba de astuto, pero era un ingenioso que no vio venir una guerra que ya le estaba mordiendo las blancas nalgas. En la Segunda Guerra, por el contrario, todos los grandes líderes, salvo el inefinable Mussolini, eran personajes de talla XXL. José Stalin, un dictador enorme en cuyas manos y las del pueblo soviético reposa buena parte de la derrota de Hitler. Franklin D. Roosevelt, posiblemente el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Charles de Gaulle, un general francés tan grande como alto, le faltaba 4 centímetros para los 2 metros. El propio Adolfo Hitler, quien, si hacemos a un lado su siniestra personalidad, sus errores estratégicos y su diabólico proyecto, era un hábil guerrero y un jefe político capaz de hipnotizar a todo un pueblo, y Winston Churchill, primer ministro británico, estadística y extraordinario demócrata de hierro y ser humano fascinante. Winston y Adolf. El paralelo más apetitoso entre Adolf Hitler, Pauls y Winston Leonard Churchill. Ese último había nacido en Inglaterra en 1874, lo cual lo hacía 15 años mayor que aquel, oriundo de Austria de joven. De joven, Churchill fue periodista, dinámico y político poco exitoso. Hitler se consideraba un artista y se daba vida de dandy. Churchill es autor de una novela lamentable que resultó ruinoso fracaso editorial. Hitler vendió más de 10.000 ejemplares de su autobiografía, Mi lucha, y se hizo rico con las ventas. Churchill era conservador en la política y liberal en economía, por lo que militó en los dos grandes partidos británicos. Hitler asimiló para su partido las ideas del demagogo racista George Lance von Liebenfels, que dividía al mundo en arios puros, principalmente alemanes y austríacos, y subhumanos, principalmente judíos, gitanos, homosexuales, polacos e izquierdistas. Los arios estaban llamados a gobernar el mundo y a acabar con los demás. Churchill fue uno de los cerebros y las plumas más brillantes del siglo XX. Hitler, según uno de sus biógrafos, fue un adolescente hasta su muerte, pues no tuvo intelectual, emocional, artístico ni sexual. Churchill tenía fama de hombre sociable e ingenioso. Hitler carecía por completo de humor y solo sentía el gusto entre sus áulicos o frente a una delirante multitud. Churchill lloraba leyendo poemas, viendo películas románticas y asistiendo a cualquier funeral. Hitler era yerto, pero capaz de fingir ternura o estallar en bravatas. Churchill era monógrafo, aficionado a la buena comida, la siesta, el cigarro y el whisky, y afirmaba que el mejor lugar para discutir los asuntos de Estado era en la mesa. Hitler era abstemio, vegetariano, enemigo del cigarrillo y posiblemente solo tuvo relaciones sexuales con la rubia valquiria Eva Braun en los últimos meses de su vida. Churchill murió en su cama en Londres en 1965 a los 91 años.
Hitler se suicidó en Berlín con su perro favorito y su amante en 1945. Acaba de cumplir 56. A pesar de estas diferencias, los dos registran antecedentes parecidos. En los comienzos de su carrera ambos fueron rechazados. Ambos sufrieron reverses que habrían descorozado a otros menos animosos y a los dos considerados liquidados sus rivales políticos, pero salieron adelante y acabaron enfrentados en la guerra más terrible que recuerde la historia. El analista Andrew Roberts dice que el atributo clave que compartían era una tenacidad casi sobrehumana que mantuvieron durante sus largos años de adversidad y fracaso. Lo paradójico es que Hitler es el personaje más famoso del siglo XX. Sobre el tirano del bigote se han publicado 2 veces más biografías que sobre el Sir del Puro y el triple que sobre Roosevelt o Stanley. Solo acerca de Jesucristo se han escrito más textos que sobre Hitler, dice el historiador Robert Harris. Él tiene por qué saberlo, pues es el autor de unos libros, Los falsos diarios de Adolf, y cómo sirvieron para engañar a decenas de astutos editores expertos y periodistas en 1983. Hitler estuvo cerca de convertirse en el amo de Europa y quizás de la tierra. Lo impidieron hombres como Churchill y el sacrificio de millones de soldados y civiles. Es importante echar una mirada a los escalofriantes proyectos, actos e instintos de Hitler y recordar a los millones de personas que asesinó en los campos de concentración para entender que si él y sus compinches hubieran vencido, el siglo XX habría sido muchísimo peor de lo que fue. De todos modos, la resaca de la Segunda Guerra nos dejó como herencia el armamentístico nuclear. En este momento, la Tierra es un arsenal que alberga 19.000 armas nucleares. Algunas de ellas tienen tan poderosas que, a su lado, la bomba de Hiroshima es un fósforo. 11, quizás 13 países disponen de armamento atómico, y sus gobernantes podrían oír el botón rojo que activaría el apocalipsis cuando lo considere necesario. Es posible destruir el mundo en 5 minutos, resumió en 2013 un experto en armas nucleares. Muchas gracias a todos por escucharme y ya vamos a terminar este libro. Vamos ahorita con capítulo número 21. Gracias.